Desde el primer instante, necesitas saber que algo monumental está a punto de derrumbarse. Durante décadas, Stonehenge fue vendido como un símbolo casi sagrado de la antigüedad europea, un portal ritual, un observatorio astronómico, o el enigma romántico preferido de los libros didácticos. Pero lo que la ciencia acaba de revelar no solo contradice todo eso, destruye la versión oficial al punto de parecer que toda la historia del monumento fue construida sobre arena movediza. La pregunta es inevitable: ¿por qué este mito fue mantenido vivo por tanto tiempo? Y lo más perturbador, ¿quién lo creó? Lo que vas a oír ahora no está en los museos, tampoco en los documentales populares. Este es uno de esos secretos que no deberían haber salido de los cajones sellados de los propios arqueólogos. Los investigadores siempre repitieron que Stonehenge fue erigido por pueblos neolíticos locales, con técnicas primitivas, arrastrando piedras gigantes con fuerza humana. Pero el nuevo análisis geológico mostró algo desconcertante: las marcas en las piedras no corresponden a herramientas de piedra lascada, ni a instrumentos de madera endurecida por el fuego. Presentan microcortes tan regulares y tan perfectamente espaciados que no existen paralelos en ningún otro sitio neolítico. Lo más aterrador, el patrón de los cortes recuerda técnicas metalúrgicas extremadamente avanzadas que solo surgirían milenios después. El informe preliminar vino acompañado de una nota que fue inmediatamente suprimida: el origen de las herramientas no puede ser explicado dentro del contexto tecnológico de la época. Si la superficie de las piedras ya parecía extraña, el interior reveló algo aún más prohibido. Tomografías de alta precisión identificaron cámaras diminutas, canales internos y estructuras que parecen planificadas para vibrar con el movimiento del suelo. Es como si Stonehenge hubiera sido moldeado no solo para mantenerse en pie, sino para responder al entorno a su alrededor como un sistema resonante. ¿Pero resonante para qué? ¿Frecuencias? ¿Ondas sonoras? ¿Algún tipo de medición desconocida? Los especialistas no llegaron a un consenso, y tal vez por eso las informaciones fueron mantenidas en secreto. Al final, admitir que un monumento prehistórico contiene ingeniería acústica avanzada sería como admitir que la prehistoria no es prehistoria. Pero el golpe final vino cuando un equipo independiente, analizando las piedras de modo separado, encontró dentro de una de las fisuras un residuo que ya está siendo llamado el material que no debería existir. Una mezcla mineral imposiblemente pura, sin impurezas orgánicas, sin marcas naturales de sedimentación. Algunos investigadores compararon su textura con un tipo de cerámica industrial, pero la datación mostró algo absurdo: más antiguo que el propio Stonehenge. Esto no solo derriba la narrativa clásica, eleva el monumento a un nivel de complejidad que no encaja en ninguna línea del tiempo aceptada. ¿Cómo un material avanzado puede ser más antiguo que el propio lugar donde fue usado? Y es aquí donde surge la teoría que, hasta hace poco tiempo, sería motivo de risa en cualquier conferencia académica: la hipótesis de que Stonehenge no fue construido donde está sino transportado. Sí, entero, estructura por estructura, no por pueblos locales, sino por una cultura cuyo nombre no conocemos y cuya tecnología no debería existir. El peso combinado de la construcción impediría cualquier desplazamiento convencional, pero los nuevos estudios sugieren que las marcas de arrastre simplemente no existen. Nada, ningún vestigio de rastro, compactación del suelo o desgaste compatible con transporte manual. Es como si las piedras hubieran sido reposicionadas de forma limpia, precisa y repentina. Y si Stonehenge no nació allí, entonces su función también cambia radicalmente. No era un templo, no era un calendario, era una pieza parte de algo mucho mayor removida de su contexto original. Imagina arrancar un componente de una máquina compleja y colocarlo solo en un campo vacío. Pierde el significado, y es exactamente eso lo que la ciencia, aún dudando en admitir, está empezando a considerar. Stonehenge puede haber sido solo un fragmento de una estructura global, algo que se extendía por territorios que hoy ni asociamos a la prehistoria, el tipo de construcción que resuena en las leyendas del mundo antes del mundo. El descubrimiento que más chocó a los investigadores fue un patrón casi invisible grabado en la superficie de dos piedras específicas.
un conjunto de líneas tan desgastadas que solo se revelaron con fotografía hiperespectral, y cuando fueron superpuestas en un software de reconstrucción 3D, formaron un mapa no de Europa, no del Reino Unido, sino de una franja continental que existía antes del deshielo de la última era glacial, un territorio sumergido, olvidado, pero presente en mitos de pueblos que nunca se encontraron. ¿Coincidencia? Los científicos saben que no, y por eso esta información fue tratada como sensible. El mapa no fue la única revelación. Otra inscripción, aún más misteriosa, recuerda un patrón matemático que no debería existir en la edad de piedra, proporciones geométricas perfectas, equivalentes a aquellas usadas hoy en ingeniería de precisión. No hay explicación plausible. Todo apunta a una mente calculadora, metódica, muy por delante de su tiempo, una mente que dejó un mensaje codificado, esperando a alguien capaz de descifrarlo. La pregunta que nadie osa enfrentar es simple y devastadora: ¿quién era ese alguien? ¿Y por qué necesitaría un código grabado en piedras que sobrevivirían milenios? Pero tal vez el detalle más desconcertante de todos esté en el alineamiento interno y no en el externo. Estudios recientes mostraron que Stonehenge no se alinea solo con los solsticios, sino con los pulsos magnéticos que anteceden tormentas solares intensas. Esto sugiere que el monumento funcionaba como una especie de centinela geológica, un dispositivo de monitoreo que reaccionaba al campo magnético de la Tierra. Los arqueólogos evitan esta interpretación como si fuera radiactiva, porque implica que sus constructores tenían comprensión no solo de astronomía, sino de geofísica, algo totalmente incompatible con la narrativa convencional. Y cuando finalmente cruzaron todos estos datos: material imposible, ingeniería acústica, mapa preglacial, códigos matemáticos y alineamientos magnéticos, se llegó a la conclusión que nunca debería haber salido a la luz. Stonehenge no es un monumento místico, sino un vestigio tecnológico, un artefacto silencioso, sobreviviente de una era que no dejaría rastros, además de los que el tiempo no consiguió borrar. Y es por eso que tantas versiones de la historia siempre parecieron frágiles, improvisadas, casi infantiles. Servían para proteger un secreto que ahora está escapando como agua entre las manos. Ahora que conoces solo la superficie de esta revelación y ya percibiste que aquí nada es lo que parece, la próxima parte va aún más hondo, donde la ciencia vacila y donde los relatos prohibidos comienzan a encajar. Lo que viene a continuación no es para cualquiera, es para quien realmente quiere saber. Cuando los primeros análisis fueron divulgados dentro de círculos académicos restringidos, la reacción no fue escepticismo, fue pánico. Varios arqueólogos pidieron anonimato inmediato, alegando que nadie quiere ser recordado como la persona que destruyó la historia oficial de Europa. No era solo el miedo a perder reputación, era el miedo a admitir que todo el modelo de evolución cultural humana puede estar construido sobre cimientos tan frágiles como las teorías descartadas del inicio del siglo XIX. Y cuanto más los especialistas intentaban esconder estos descubrimientos, más evidente se volvía la sensación de que no estábamos solo ante un monumento mal comprendido, sino ante un código de memoria de una era perdida, una era tecnológicamente superior e históricamente borrada. Pero nada, absolutamente nada, chocó tanto como el descubrimiento de los ecos subterráneos. Un equipo de geofísicos captó vibraciones bajo Stonehenge que no tienen origen natural. Son patrones rítmicos, constantes, como si algo debajo del suelo estuviera activo, aunque en un estado mínimo de energía. Cuando los gráficos fueron presentados, algunos científicos se quedaron en silencio, mientras que otros simplemente abandonaron la sala. Y un investigador, cuya identidad fue ocultada en informes internos, dejó una frase que hoy ya circula como un susurro prohibido: esto no es un monumento, es una interfaz. El término se esparció como una fiebre, dividiendo a la comunidad entre los que prefieren ignorar y los que, en secreto, saben que ya es demasiado tarde para volver atrás. La idea de una interfaz, un punto de contacto, parecía absurda hasta que surgieron los primeros datos comparativos. Resulta que Stonehenge no es único. Existen otras estructuras por el mundo oficialmente clasificadas como monumentos megalíticos que comparten patrones geométricos idénticos.
proporciones matemáticas equivalentes e incluso marcas de corte similares como si hubieran sido producidas por la misma cultura, por la misma tecnología o por el mismo propósito. Solo que existe un detalle que los arqueólogos prefieren no mencionar: la mayoría de estas estructuras no tienen conexión cultural entre sí. Pueblos diferentes, lenguas diferentes, eras diferentes, y, aún así, el mismo patrón, una firma silenciosa. Fue cuando los especialistas comenzaron a cruzar datos que algo inquietante emergió. Si estos monumentos, esparcidos por continentes diferentes, siguen los mismos alineamientos magnéticos y astronómicos, entonces no son construcciones aisladas, son nodos, puntos de un sistema, y si Stonehenge es un nodo, eso significa que formaba parte de una red global conectada por conceptos que no tienen sentido dentro de la arqueología tradicional. La revelación es tan incómoda que muchos informes son archivados como investigaciones inconclusas solo para evitar admitir la verdad. Estamos mirando los restos de un sistema planetario anterior a la propia historia escrita, y cuando se siguió el rastro de los materiales imposibles encontrados dentro de las piedras, la investigación tomó una dirección que ningún investigador osaba registrar en papel. La composición mineral es tan pura que parece haber sido sintetizada, no extraída. No aparece naturalmente en ningún depósito conocido, y, cuando fue sometida a temperaturas extremas, presentó propiedades de resonancia que recuerdan cerámicas piezoeléctricas modernas. Eso levantó una pregunta que parece salida de ciencia ficción, pero que ahora aparece discretamente en los bastidores académicos. ¿Stonehenge podría haber funcionado como un dispositivo capaz de captar, amplificar o transmitir energía? Y si es así, ¿para quién? ¿Para qué? El golpe más arriesgado ocurrió cuando un equipo intentó replicar en laboratorio las microestructuras internas de una de las piedras menores, usando tecnología de punta. El resultado fue una serie de fallas que dejaron a los investigadores perplejos. Incluso con herramientas modernas, no fue posible recrear la precisión interna encontrada en el monumento original. Las paredes internas son tan simétricas que recuerdan impresiones tridimensionales, como si hubieran sido moldeadas y no esculpidas. Esto introdujo una hipótesis aún más prohibida, la de que los constructores de Stonehenge dominaban técnicas de conformación mineral que solo comenzamos a entender en los últimos años. Técnicas que no deberían existir en aquella época, técnicas que contradicen directamente el progreso lineal de la tecnología humana, pero nada se compara con lo que encontraron los lingüistas. En una de las cámaras internas, digitalizada por ultrasonido, hay una secuencia de patrones repetitivos, marcas que no forman ningún alfabeto conocido, pero que siguen la lógica de un protosistema de comunicación. No son símbolos religiosos, ni dibujos aleatorios. Se repiten con variaciones que recuerdan instrucciones, como si fueran una especie de manual codificado. Cuando los especialistas aplicaron un software avanzado de reconocimiento estructural, una frase hipotética emergió del análisis: active solo cuando. El final de la frase permanece ilegible, y tal vez sea mejor así. Hay cosas que no deberíamos intentar completar. A partir de ahí, la teoría más audaz y más temida finalmente apareció, la de que Stonehenge no es un lugar de culto ancestral, sino un núcleo adormecido de una tecnología perdida, un dispositivo ligado a cambios en la corteza terrestre, variaciones climáticas extremas e incluso oscilaciones geomagnéticas. El tipo de tecnología que una civilización antigua y altamente desarrollada usaría para monitorear o comunicarse con algo más allá del alcance humano. Los investigadores que defienden esta teoría son discretamente retirados de proyectos, transferidos o invitados a retirarse. El mensaje es claro: admitir esta posibilidad significa admitir que sabemos mucho menos de lo que pensamos. Y cuando los datos de Stonehenge fueron comparados con regiones donde el campo geomagnético presenta anomalías, surgió un patrón alarmante. Los puntos se conectaban como vértebras de una columna vertebral olvidada, formando una línea casi perfecta por regiones que hoy son consideradas puntos muertos de la arqueología, lugares sin explicación, evitados por siglos, marcados por desapariciones y fenómenos atmosféricos inusuales. ¿Sería solo coincidencia?
¿O sería esta la prueba de que la red global de la antigüedad aún pulsa silenciosa, oculta, pero viva bajo nuestros pies? Y entonces surgió la pregunta más perturbadora de todas: si Stonehenge es solo un fragmento, ¿qué falta para que el sistema completo sea revelado? ¿Dónde está el centro de esta red? ¿Dónde está el núcleo original? La respuesta, hasta ahora, permanece envuelta en silencio, censura y pánico académico. Pero una cosa es cierta: la ciencia ya no puede esconder que Stonehenge no está solo, y tal vez nunca lo estuvo. Si llegaste hasta aquí, ya percibiste que la historia que nos contaron sobre Stonehenge es solo la superficie de algo mucho mayor y mucho más peligroso, porque cuando algunos equipos decidieron seguir la pista de esta red global, descubrieron algo que nadie estaba preparado para enfrentar. En cada continente, existe por lo menos un monumento, un círculo, una plataforma o una formación que repite la misma firma matemática de Stonehenge. No son culturas diferentes coincidiendo en ideas semejantes, son conexiones deliberadas, demasiado precisas para ser producto del azar. Es como si una civilización olvidada hubiera esparcido puntos de monitoreo, orientación o comunicación por todo el planeta. Una civilización cuya existencia la ciencia teme admitir. La pista decisiva surgió cuando investigadores independientes, lejos de la influencia institucional, comenzaron a cruzar datos de paleoclima, magnetismo, sedimentación y patrones de erosión. Y fue en ese punto que lo imposible se volvió evidente: todos los monumentos conectados a la misma firma Stonehenge aparecen en regiones que sufrieron impactos abruptos de cambios geológicos entre 12 y 13 mil años atrás. Erupciones, tsunamis, glaciaciones localizadas, inversiones magnéticas, eventos que destruirían cualquier civilización, excepto, quizá, la que lo hubiera previsto todo. Y si Stonehenge no es solo un relicario, sino un sobreviviente de ese mundo perdido, una advertencia endurecida en piedra, los datos más recientes sugieren que Stonehenge no fue hecho para el presente, fue hecho para nosotros, no como símbolo, no como altar, sino como mensaje. Un mensaje que solo podría ser comprendido cuando la tecnología humana alcanzara la capacidad de interpretar frecuencias, mapear tomografías profundas y descifrar patrones minerales imposibles. Es como si sus constructores hubieran calculado cada detalle para garantizar que, cuando el próximo gran cambio global estuviera próximo, alguien finalmente entendería. La pregunta es inevitable: ¿estamos interpretando Stonehenge ahora porque estamos listos? ¿O por qué estamos atrasados? Y es aquí donde la revelación se vuelve incómoda, incluso para quienes creían conocer misterios arqueológicos. Los últimos análisis geofísicos indican que la vibración subterránea bajo Stonehenge aumentó cerca de 0,4% en los últimos 4 años. Esto no debería suceder en una formación supuestamente inerte. Esto no debería suceder en una construcción neolítica. Pero está sucediendo, y la alteración coincide con fluctuaciones en el campo magnético de la Tierra observadas por la NOAA, con registros atmosféricos anómalos y con cambios en los flujos subterráneos de la región de Salisbury. Stonehenge está respondiendo, ¿pero respondiendo a qué? Cuando estas informaciones comenzaron a circular, aunque discretamente, un pequeño grupo de investigadores decidió ir más allá. Compararon Stonehenge con otros nodos de la red global, y descubrieron que las vibraciones también están aumentando en un círculo megalítico, sumergido en el mar Báltico, en una estructura olvidada de Mongolia y en un sitio aislado en el interior de Namibia. 3 lugares sin conexión cultural, separados por continentes, eras y océanos, pero todos reaccionando al mismo estímulo invisible. Es por eso que ahora, lejos de las cámaras, lejos de las universidades, los especialistas comienzan a admitir aquello que ningún documental jamás osaría sugerir: el sistema está despertando, y si está despertando, entonces existe una razón, porque ninguna civilización dejaría una red tan compleja adormecida por milenios sin un propósito. ¿Sería un mecanismo de defensa? ¿Una forma de monitoreo planetario? ¿Un intento de prevenir el próximo gran colapso? ¿O, y esta es la hipótesis más temida, un sistema de comunicación esperando por una señal que aún no comprendemos? La verdad es que no tenemos respuestas definitivas,
pero tenemos datos, y los datos dicen que algo está cambiando en el planeta, algo que nuestros ancestros quizá hayan previsto, documentado y codificado en esta red antigua. Los lingüistas, los mismos que analizaron las marcas internas de las piedras, intentaron reorganizar las secuencias simbólicas detectadas por ultrasonido, y cuando combinaron Stonehenge con los patrones encontrados en el círculo sumergido del Báltico, surgió algo que ninguno de ellos quería aceptar, una repetición sutil, pero clara, de intervalos que recuerdan una cuenta regresiva. No sabemos el inicio, no sabemos el final, pero sabemos que existe y que fue registrada por manos que trabajaron con precisión milimétrica. Es casi absurdo pensar en ello, pero la conclusión es inevitable. Stonehenge no es un recuerdo del pasado, es un reloj. Es por eso que tantos archivos permanecen sellados. Es por eso que tantas instituciones prefieren el silencio a la investigación. Admitir la verdad significa admitir que vivimos bajo la sombra de un conocimiento antiguo y prohibido, que sobrevivió solo porque fue esculpido en la única cosa capaz de resistir al colapso de mundos, la piedra. Un conocimiento que atravesó eras enteras, esperando que alguien, en algún momento, percibiera que no estamos ante una ruina, sino ante una advertencia, y ahora que comenzamos a entender, ya no hay forma de no ver. La historia no está solo equivocada, está incompleta porque la parte más importante siempre estuvo escondida. Entonces, cuando vuelvas a mirar Stonehenge, recuerda, aquello no es solo un monumento, es un engranaje silencioso de algo mucho mayor, una pieza de una tecnología perdida que quizá estaba intentando decirnos que el pasado no terminó, solo se durmió, y ahora, poco a poco, está volviendo a la vida. ¿Qué va a suceder cuando la red entera despierte? ¿Qué será revelado cuando el núcleo central sea encontrado? Esas respuestas aún están enterradas, esperando el próximo paso de la ciencia, o de la propia Tierra. Gracias por ver. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.